Bueno, bienvenidos a esta charla del Cine Club, hecha, dada por la Escuela Nacional de Cine con el conjunto a Bolívar Films. Y hoy vamos a continuar con nuestra selección de cine coreano, nuestro mes de cine coreano, y vamos a hablar específicamente de Train to Busan, una película de terror, de zombies, que bueno, no sé, parece ser una de las películas de terror que, o una de las pocas películas de terror que ha manejado otro tipo de emociones que no sea terror, pues. Es muy, creo que es como un poquito triste al final. Me gusta, o sea, él tiene como esa belleza con los personajes de la historia que muy pocas otras películas de terror tienen, pues. Esa emoción le da un toque buenísimo y yo creo que tiene más, lo que me gustó creo que de la película, más que nada, es que eh, bueno, eran los personajes, por supuesto, que estaban bien desarrollados dentro de toda la gran historia de zombies, pero, y aquí es donde voy un poquito a algo que quería hacer hoy, porque no quería usar ninguna escena, no se me ocurrió buscar ninguna escena realmente porque siento que las cosas que trata la historia, en cuestión de todo, desde personajes, estructura, concepto, historia, idea, fotografía, todo, da muchísimo de qué hablar. O sea, hay demasiadas, creo que me gustó porque la película tenía como varias metáforas con respecto a no solamente la actitud de los personajes, sino también lo que podían ser los zombies con los personajes y toda la situación que, bueno, quizás para ese momento me da una risa porque la cosa empezaba con que hay una cuarentena y ahorita que uno vive la cuarentena, uno ya no, uno se da cuenta de que lo exagerado que pudieron llegar a ser las otras películas anteriores sobre pandemias y cuarentenas y ese tipo de cosas. Pero justamente entre todas estas cosas que tiene la película, los personajes para mí fue de lo mejor que tuvo, o sea, manejó al igual, creo que hay tres películas de zombies que para mí están en, no, tres o cuatro, que están en top de este subgénero, y es Night of the Living Dead, Dawn of the Dead y Shaun of the Dead. Más que nada por los personajes, porque es esa relación con entre cada uno, los conflictos que tienen, las relaciones que tienen, que hace la historia muchísimo más interesante. Yo recuerdo en Night of the Living Dead que el protagonista, bueno, uno de los que eran el protagonista que se muere al final, o sea, se volvía como tan entrañable que incluso cuando él ya está frente a la radio y está escuchando todo y tiene la escopeta en la mano, uno se preocupa por él, uno está más o menos igual que el final de, de- bueno, no tanto como, no es tan trágico, ¿no? Pero sí uno está como en la misma emoción que él, pues, y cuando él se empieza a reír, tanto en la versión más reciente como en la versión original, él o sea, se pone un poco intenso la escena, pues. Realmente es como se vuelve un poco más icónica, pues. Y el miedo que sienten todas las demás personas, ni siquiera tanto por los zombies que vienen, sino por las demás personas en general, es bastante tenso, está muy bien hecho. Siento que Train to Busan agarró muy bien ese concepto y lo trasladó perfecto a lo que quería hacer. Y bueno, creo que otro ejemplo también sería los cómics de Walking Dead y la serie de The Walking Dead. Pero eso, pues, creo que lo que vemos, lo que uno debería ver cuando uno está hablando de zombies es los personajes, realmente, las relaciones que tienen entre ellos, porque los zombies es un tema que se agota rápido. Es un chiste que solamente lo dices una vez y es suficiente. Pero es los personajes lo que hace que la amenaza de zombies se vuelva un poquito más interesante o se vuelva la verdadera tensión, pues. Quisiera escuchar antes de continuar la opinión de los demás para saber qué- A ver, si quieres, ¿puedo empezar yo? Sí, sí, adelante. Sí, ok. Bueno, a mí no me llaman mucho la atención las películas sobre zombies, pandemias, catástrofes, pero esta me gustó mucho y eso me sorprendió. Y en sí era
porque sentía pánico genuino por todos los personajes, a excepción del empresario egoísta, obviamente, pero esa clase de tensión solo me había pasado con otras obras como, no sé, Autopista del Sur de Cortázar o Aura de Carlos Fuentes, los cuentos de Amparo Dávila, de Poe, y en películas A Quiet Place y Perfect Blue de Satoshi Kon. Pero en este caso, como era sobre zombies, no me lo esperaba. Pensé que iba a ser así rápidamente agotado ese tema, pero no. Y creo que apunta a la gran verosimilitud de la historia y de los personajes. Entonces, yendo un poco más a fondo, me di cuenta que estaban los temas de la compasión y el egoísmo humano que aparece en situaciones extremas. Ninguno de nosotros como espectadores sabría cómo actuaría frente a alguna de esas situaciones. Quizás nos pase como el beisbolista que se queda congelado frente a lo que sucede. Y creo que el tema central de la película es el sacrificio, porque se da sobre todo por el amor en sus diferentes vertientes. Está el amor filial, sobre todo, que está representado por las hermanas, las dos ancianas, ¿sí? Ujú. El amor filial y romántico entre la pareja de casados que tienen a su hijo. Eh, Luego está el amor romántico entre la porrista y el beisbolista. Otro ejemplo de amor filial, que es los personajes principales, Swan y su padre. Y está otro que es de amor fraterno, que se empieza a dar, que es entre el personaje de Sanwa, que es el esposo de la mujer embarazada, y el protagonista, que hace más injusto lo que pasa al final para ese personaje, claro, pero tiene sentido con su carácter. Entonces, me llevé una grata sorpresa con la película, así que gracias por recomendarla. Y bueno, Bien, bien. No sé si alguien más quiere dar sus opiniones sobre la película. Bueno, Perfect Blue, tremenda película, gracias por comentarlo. Me falta mencionar. No, buenísimo, buenísimo. Todas las de Satoshi Kon, de hecho. Bueno, a mí me gusta el género de zombies, es un género que he consumido bastante, tanto en cine como en videojuegos y, bueno, en los otros medios que se pueda por allí. No es que sea fanático acérrimo, pero sí me gusta, sí he visto mucho de zombies. Y claro, es un género que suele tener como muchos clichés, ¿no? Suele tener como muchos estereotipos y prototipos de personajes que siempre que yo veo una película de zombies, es como que no me hago unas expectativas inmensas, sino que, bueno, ya yo me imagino cuando da la historia, los tipos de personajes que van a salir, no me hago muchas ideas, ¿no? Y por eso mismo esta película me sorprendió mucho gratamente. Siento que terminó teniendo unos elementos que me gustaron mucho más de lo que yo esperaba, ¿no? Y sobre todo porque eh, yo después de haber visto tantas obras de zombies y entrevistas con las personas que lo han hecho, siempre se comenta esto de que el mensaje de las historias de zombies es demostrar que los monstruos son los humanos, no los zombies. Es siempre para hacer esa analogía. uh-huh. Y esta película siento que lo refuerza mucho más, ¿no? En otras películas capaz es más sutil, más hacia el lado de la acción, ¿no? Más hacia el lado del espectáculo, pero acá se concentraron más en el drama y recalcando ese mensaje muy fuertemente y eso me encantó. Aparte de que por más que uno siempre sabe que va a haber alguna muerte y uno sabe, bueno, a lo mejor matan a un personaje que uno le cae bien y demás, en esta, wow, en verdad me llegó, en verdad fue bastante emotivo y me pareció excelente eso, me gustó que no se sentaran en la acción también, repito, porque bueno, ya hemos visto como muchas Uh-huh. donde, ajá, es como matan a los zombies, como, wow, qué entretenido, esto no es así. Y también el estilo que obviamente si uno ya ha visto películas del tipo, el estilo único coreano, ¿no? Que le agrega ahí un matiz, porque uno al ver moverse los zombies, al ver cómo los presentan, un poco los encuadres que utilizan, no es el típico zombie americano de las películas más mainstream americanas, ¿no? Por lo menos la primera vez que aparece esta zombie, la muchacha dentro del tren, cómo se va ahí contorsionando de trajes desenfocados espectaculares, y es una manera mucho más como original, ¿no? Entonces, a mí la película en verdad me gustó demasiado. No sabría si la pondría en mi top, bueno, habría que revisar ahí un poquito más, pero
completamente encantado. Y bueno, ya veo por qué tuvo tanto revuelo, ¿no? Porque cuando salió, es verdad que muchas personas la vieron, pero bueno, yo no le había dado una oportunidad y bueno, menos mal que Bueno, ya se la vi. pues, la película se estrenó primero en festivales y ganó un montón de premios y de reconocimiento, o sea, y tiene todo el sentido. Justamente cuando María mencionó lo de que trata como distintos tipos de relaciones, es, o sea, es que es una película que no solamente habla sobre, o sea, el zombie es como, yo sentí que la parte de zombie, esta parte del género fue simplemente una excusa para Exacto. contar otra cosa, que debía ser justamente lo de las relaciones. O sea, cada cosita que presentaban era, a mí me gustaba primero que cada situación en la que presentaban era una situación de tensión, pero se volvió una situación de tensión porque los personajes estaban bien presentados y la relación que ellos tenían entre cada uno era tan fuerte que, o sea, tú no querías que, tú simpatizabas con todos ellos, no querías que ninguno se le pasara algo. Y todas las muertes, a diferencia de muchas otras películas de zombies, sobre todo americanas, este, no, o sea, duelen. O sea, cuando una de las escenas que más me impactó, o sea, emocionalmente fue cuando están pasando por todos los vagones y el chamo, el bejueguita se encuentra con sus amigos, todos convertidos en zombies. Yo me quedé como, wow. O sea, me puso incluso a pensar cómo sería, cómo hubiese sido yo estando en esa situación. O sea, si tuviese como a mis amigos todos convertidos en zombies, o sea, eso no me lo podía imaginar, es muy fuerte. Y también, bueno, todo el tema de de la niña, de la mujer embarazada, que bueno, o sea, ya a veces ponen, ya con una niña es bastante, ¿no? Pero le ponen uno a la mujer embarazada, es como, concha, Sí. no, es horrible. O sea, pero provocaba muchísima tensión. Creo que supieron manejar muchísimo ese tema de que cada cosa que pasaba no era una excusa para hacer acción, era una excusa para tensión, porque ellos pasaban un obstáculo y había otro. Pasaban otro obstáculo y había otro y otro y otro y otro. Entonces siempre se mantenía una tensión fuerte. Y bueno, con los otros personajes que tenían una relación de odio, yo sentí que inclusive los zombies o las cosas malas, dígame por ejemplo cuando dijo la niñita que todos los hombres que, ¿cómo que le decía? Que dice, ajá, que todos los hombres que terminan como Eh, mendigos son malas personas. Ajá. Y él Ujú. decía, y la niñita le decía, todos los hombres que dicen eso son malos, era la cosa. Y a mí me gustó porque después, más adelante, cuando toda esa gente empieza a morir, ellos empiezan como a destruir entre ellos, o sea, está como pensando en lo que decía la niñita y decía, estos le van a pasar algo, se van a morir, y por alguna razón todos aquellos que eran como así malos, malos, eran los que más provocaban muerte, eran los que más eran afectados por por toda la pandemia y estas cosas, pues. Y me gustó porque entonces los zombies eran como esta metáfora o esta analogía sobre que sobre el mal, pues, o sea, todo aquel que sea malo tendrá cosas, decirá cosas malas, pues, y todo el ser bueno te decirá cosas buenas, inclusive el desarrollo del papá, que uno podría pensar que es malo o que es egoísta, pero en el fondo siempre fue alguien bueno, o sea, el mismo carácter lo demuestra, sus acciones lo demuestran, fue alguien bueno en todos los sentidos y se preocupa por su hija, pero su mente estaba en otra cosa, pues. Entonces, ya cuando tenemos hacia el final que él se preocupa más por todos los demás, incluso por la esposa de este otro señor que no había conocido, o sea, era Ujú. muy fuerte. Y había Oye, bueno, también, ajá, me llama la atención eso que comentas, ¿no? Sí, de los matices, porque precisamente al final con este hombre que obviamente despierta mucho odio y que es muy interesado y demás, vemos que al final tiene este matiz con la madre. Y es como, Ujú. wow, qué loco, porque por lo Sí, general no hacen eso. En las películas de zombies siempre hay uno que tú quieres que maten, pero es un desgraciado y ya. Nunca le ponen como que otro matiz de que, no es porque yo, no, es una mala persona y ya. Y aquí le dan ese matiz al final y no sé qué, como que, wow, y refuerza ese mensaje que tú dices, nadie es ni completamente malo ni completamente bueno a pesar de todo, ¿no? O sea, hay sí, matices y hay circunstancias a pesar de todo. a mí me da risa porque yo odié ese personaje con toda el alma, yo jamás, sí, o sea, creo que ninguna otra película ha querido tanto que un personaje se muera, muera. pero Exacto, exacto.
pero cuando le dije eso de la mamá fue como que, ay, concha, Lara, no quiero que te Sí, mueras tan feo. sí. Tan feo, tan feo. Exacto. Antes quería que te atropellara un tren, pero ahorita no, ahorita que te contagien y ya me basta, pues. Pero sí, es verdad, no sé, que me gustó eso que al final no se quedaba con esa, era alguien que era muy reservado, muy resentido, pero se sentía como, o muy cohibido, quizás, pero era al final cuando ya están en el borde de la muerte, es como ahí sí ya no es como no puedo hacer más nada, pues. Yo venía aquí en este tren para visitar a mi mamá, pues. No, y Mm, que sí lo construyen, porque en otro tipo de películas Sí, capaz eso lo ponen como un giro y ya, pero van habiendo cientos diálogos alrededor de la película que te van matizando eso, en su preocupación de Busan y demás, que uno lo puede pensar como que, ah, bueno, el tipo está interesado en sobrevivir, sí, pero cómo lo pregunta y cómo él dice, pero ha logrado llamar para allá y eso, entonces yo ya veía como que, bueno, sí, algo extraño, pero claro, luego llega el momento como, ah, bueno, ves, esto no salió de la nada, y es lo mejor, porque ellos pudieron haber hecho que al final el tipo, ah, bueno, sí, es que yo no me interesaba, era, pero sí lo claro. construyeron a través de cosas sutiles, que es lo mejor, sutiles, no algo tan obvio que tú digas, epa, ¿será que tiene un familiar? No, sino que fue algo sutil y al final explota. Excelente a exacto. Sí, nivel de historia. e incluso cuando él hace que echen al papá de Swan del vagón, se ve por pocos segundos, pero él se siente culpable porque mira el piso mientras el resto de la gente dice, sí, que se vayan, que se vayan. Y lo otro que me llamó la atención es que el efecto espejo que hay entre el personaje del empresario, que tiene como dos vertientes, ¿no? Está el padre de Swan, y luego este empresario malo. Y entonces hay una parte donde incluso el padre de Swan le da una trompada al empresario malo y se ve tal cual el antes y el después del personaje del padre y lo que dejó atrás, que sería este egoísmo, esta frivolidad del estereotipo del empresario. O sea, es muy bueno eso. Sí. Miguel iba a decir algo. Eh, a ella, ahorita que María menciona esa escena, o sea, a mí me causó como gracia cuando los pasan para adelante y es como, bro, ¿por qué los pasas para adelante si o sea, te vas a poner entre, claro, si se infectan, en el caso hipotético, si se infectan, te vas a poner entre los dos vagones, que, o sea, yo quedé como, ¿qué sentido tiene esto acá? Pero, o No, sea, eso, yo pensé lo mismo, pero cuando ellos empezaron a trancar en la puerta del vagón de adelante. Y dije, pero chamos, se están encerrando entre los broma en la broma y ya, y Sí, después pasó y fue como que, bueno, por pasos teatro. claro, claro. exacto. Eso me Pues, recordó y eso, ahorita, bro. Pero era como que, bueno, ya era una película que había visto una vez. Esta es la segunda vez que la veo. Y como que, bueno, la primera vez como que no me gustó el final, ahora como que la vi con ojos distintos. Y es como que los personajes, más como que, bueno, yo siento que es como que están impulsados por el miedo. O sea, el miedo los empuja a hacer cosas, o sea, les demuestra realmente como que esa cosa que dicen en los guiones demuestra su verdadera naturaleza, ¿sabes? Es como que lo empujan y yo lo veo como más claro en este del empresario que ustedes mencionan, que tiene como su mamá y tal, que él, al final, o sea, es como el antagonista, no los zombies, sino él. Y, o sea, como que después se ve vulnerable. También me dio así como que, bueno, me da como rabia porque es como, está infectado y y en vez de quedarse adentro de la cabina, sale a llorarle de la mamá al otro. Entonces yo me quedé así como, bro, quédate adentro. ¿Qué está haciendo? Pero, o sea, es una película o sea, que realmente me gustó. eh, y creo que construyeron bien los personajes, como ustedes mencionan. Quizás la escena del inicio no me fascina. Mm, La del ciervo y la pandemia, no creo eh, que sea como aquí pertinente. Creo que es como una excusa para decir, bueno, hay zombies, atropellaron al parece, ciervo y sí, parece más un prólogo realmente. Se siente sí. más un prólogo. se Claro, siente muy claro. separado. Sí, sí, Ujú. Pero, o El porque, sea, tono es muy distinto. claro, exacto. pero cuando ya empiezan como que a contar la historia del padre con la hija y tal, es como ya de alguna manera conoces a los personajes y conoces que el padre es distante. Tienes Ujú. como, bueno, esa excusa de que la niña se quiere ir.
Sí, sí. Que bueno, por lo general yo creo que, recordando justo ahora, una gran mayoría de películas de zombies comienzan como este tipo de prólogos separados y luego es que vamos con los personajes. Siento que hay muy pocas que comienzan de una vez conectando con la trama principal. A veces suele ser un prólogo como de cómo empieza el apocalipsis zombie y a veces no de cómo empieza, pero sí como algo aparte. Entonces, bueno, creo que también es como parte de los tópicos del género, ¿no? Sí, no, creo que sí, ahorita que lo dices, la verdad sí, o sea, dentro del todo el subgénero de zombies en el terror siempre está como esta introducción que no solo tiene que ser ah, de cómo El empieza la origen. pandemia, Ujú. pero sí es como la introducción a que, ok, esto es una cosa de zombies. Pues. O sea, ya desde lo primero que presenta George Romero es típico eso, pues es la escena básicamente de la parejita en el cementerio que juegan a que hay zombies y aparece un zombie y el zombie come a todo el mundo. O sea, creo que incluso en Shaun of the Dead también se burlan de eso. En 28 Days Later también. En Rec, no me acuerdo en Rec si hacían algo parecido. Pero sí, o sea, creo que ahorita que lo pienso forma parte del género. Eso me gusta. No, y que justo ahora precisamente me acaba de venir a la mente de que esa escena tiene dos códigos visuales como importantes para la película. Primero, cómo se contorsiona el venado, el ciervo, que luego precisamente veríamos esa contorsión en los zombies. Entonces ya era por allí con un puntito, algo muy interesante. Y por otro lado, que de todos los planos que te podían hacer, hacen casi que un primer plano de la cara del ciervo y se enfocan en los ojos blancos, que Eso. precisamente luego tiene que ver con la visión. Entonces, son dos códigos visuales desde el principio que son muy interesantes, que precisamente yo quería traer a colación el tema de eso, esta regla que hicieron con estos zombies, porque hay muchas películas de zombies que obviamente crean unas reglas para sus criaturas, ¿no? Precisamente este año tuvimos más reciente Army of the Dead, que creaba todo esto de los alfas y de cómo contagian, ¿no? Y demás. Y en esto de la visión de los zombies es espectacular porque no solo crea obviamente otro matiz para la atención de la película, sino porque le da un código visual muy chévere cuando pasan por el túnel y demás, que obviamente ahí cambia como el estilo de la fotografía, ¿no? Y entonces estamos allí en una situación más oscura y demás. Me gustó bastante. Bueno, ahorita que mencionas que el inicio es casi como cuando presentan lo del venado, es como una pequeña introducción hacia lo que hacen los zombies. Ahora que lo pienso bien, toda esa introducción, todo ese, digamos, prólogo, resume mucho la película. Es sobre básicamente todo ese prólogo es sobre un tipo que quiere llegar a su casa y que es detenido por una gente Exacto, que exacto. está diciendo hay una fuga, hay pandemia y lo que sea. Y después te muestran el venado um, zombie, o sea, te resume todo, pues ¿No? como, Y que cuando lo atropella precisamente dice, ah, bueno, qué broma. Y se va, y precisamente esa es la actitud de muchos de los personajes, como que bueno, y que eso hay que ir para donde hay que ir, o sea, y se muere es gente. justamente ese egoísmo. Creo que la pregunta clave de todos los personajes es, eh, ¿te salvas a ti o salvas a los demás? ¿Eres de salvar a los demás o eres de salvarte a ti mismo? Eso creo que es lo que hace la cosa un poquito más interesante y le da muchísima profundidad a todos los personajes. Ujú. Porque muchos podrán decir, sí, salvo a los demás, y de pronto cuando está en la situación, no se salvan a ellos mismos de primerito. Entonces eso dice muchísimo bueno, de todo realmente, pues. Pero, sí, no, ahorita que Miguel lo mencionó en cómo manejaba muchas cosas de los personajes, ay, no puedo darte fuerte. este, ah, me recordó que él está, no sé si Miguel, tú estás leyendo ahorita el libro este de Robert McKee, y él trabaja mucho con, primero, los giros de los personajes, de este sentido, este diálogo interno que ellos tienen a la hora de hacer cualquier tipo de acción. Pues. Y creo que esta película maneja bastante eso. Pues. Por ejemplo, cuando tienen que mirar todos para atrás, o incluso cuando el señor, el empresario, quiere matar a alguien, o quiere incluso cuando le empujó a uno de los servidores en el tren, era una situación en la que o sea, se notaba mucho ese diálogo interno que la gente tenía. Era como, te puedo salvar a ti, o sea, me puedo salvar a mí mismo ahorita, pero nos conviene salvarnos nosotros, o a veces era como, bueno, puedo abrir esto por no sé qué cosa. O sea, realmente era como
yo sentí mucho que había un muy buen trabajo de lo que es las capas de los personajes. Un buen conflicto interno, un buen conflicto externo, y había otro conflicto que aquí menciona y ahorita se me fue, pero maneja muy bien eso, o sea, todos los personajes tienen este conflicto interno que se muestra luego en un conflicto externo. El papá, por ejemplo, tenía este tema de querer ser un buen padre, pero no, quizás no saber cómo, nunca se dice si él sabe cómo hacerlo, pero se nota que quiere hacerlo. Y solamente cuando llega al punto de quiebre, que bien pues no parece ser como el inicio, sino casi el final cuando lo llaman uno de sus compañeros le pregunta, nosotros provocamos esto. Creo que ahí es cuando él, o sea, cae por completo porque ya siente cierta culpabilidad y siente, o sea, o pareciera presentar como una especie de, de paternidad o protección contra la hija, pues que está como indefensa y inclusive cuando la niña le dice que no quería que se fuera o no quería quedarse sola, wow, o sea, hace que su relación se vuelva muchísimo más fuerte, pues. O sea, se revelan como estos conflictos internos que desde un principio parecen estar presentes y solamente con conflictos externos que salen, pues. Buenísimo. Hablando de Muy, muy bueno. esa escena que mencionas de la llamada, de, yo la sentí extraña, porque es como, él lo llama, le pregunta, bueno, bueno, le dice, no, esto salió de la biotecnología y tal, o creo que era, no me acuerdo qué era específicamente, y después viene y le dice, no, es nuestra culpa, es mi culpa y vaina, y en él le dice así como que no, no es tu culpa, entonces él corta con gracias y cuelga, y yo quedo como, no entendí o sea, es como raro porque el tono de voz cambia, empieza como de una manera así como, qué sé yo, alguien Yo como sentí, yo, destrozado, sen- llorando, y después como un gracias así seco, ¿sabes? yo sentí ahí un pequeño subtexto en el diálogo y era que él quería como, era de nuevo este egoísmo y este compañerismo, o sea, porque si tú te das cuenta, está el papá que está de alguna forma preocupado por la situación, no solamente, o sea, por su situación personal, sino por la situación de los demás. Quiere saber si Busan es seguro y no es para él, es para la hija realmente. Y te hace otro tipo que quizás es como el más egoísta en esa escena, porque ni siquiera está, o sea, él probablemente ni siquiera está preocupado por los demás, está preocupado por su propia situación de que quizás él fue el que inició todo, pues apretando un botoncito. Y cuando él le dice, no, no es tu culpa, es como su seguridad de que, ok, estoy fino, pues, gracias. Y le cuelga, pues. Yo sentí eso o sea, como un acto de egoísmo, pues. Y quizás, incluso dependiendo de la película, eso fue lo que me hizo pensar de que ese fue el punto de quiebre de él, pues, en el momento en el que se da cuenta de que no es sobre mí, sino sobre todo, pues, o sea, el mundo no gira alrededor de nosotros, de mí mismo, pues. Porque si esta otra persona estaba como forma parte de su compañía y creo que incluso al inicio hacía algo más parecido en el que él decía como, ¿tú trabajas para quién? ¿Para mí o para los demás? No sé la cosa. Y en ese momento cuando esta otra persona le dice ese gracias seco y cuelga, es como el golpe hacia él, pues, es como que no trabaja para mí, o sea, nosotros estamos trabajando para todo el mundo, pues. Y probablemente es no yo, sino todo el mundo el que provocó esto, pues. Y es cuando cae, pues, digo yo. Ese es mi análisis del personaje en esa escena. Pero sí, yo también sentí ese diálogo un poquito más raro, pero fue por eso, pues era como que sentía el subtexto ahí de egoísmo y compañerismo, pues, que siempre está latente en toda la película. Y bueno, por lo menos hablando de los personajes, me gustaron mucho las actuaciones y más que todo porque siempre siento que aquí también hemos conversado que cuando uno ve películas quizás coreanas o japonesas, uno se siente que quizás las actuaciones pueden ser un poco más exageradas, ¿no? Y aquí queda muy bien porque, claro, está en una situación de tanta tensión, de tanto peligro, que en ningún momento yo creo que uno puede sentir como que, bueno, estas personas quizás están siendo un poco exageradas, porque claro, el contexto se presta, ¿no? Y eso lo pensaba, ¿no? Porque ajá, siempre es como que esos matices de que allá en Asia
precisamente la manera de expresarse y demás es como un poco más así, ya lo hemos conversado, ¿no? Un poco más intenso, y bueno, acá es como que eso se diluye porque están en una circunstancia donde qué más van a estar sintiendo y expresándose, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho que precisamente todo este arco que vive el personaje principal de este padre se une bastante con esta frase corta al principio de cuando él le dice a la hija de nunca dejes algo sin terminar, porque precisamente él tenía esta misión de llevarla con su madre y es cada vez más difícil. Y luego al final cuando él se queda viéndola como que la única manera de jalar a este hombre es quizás metiendo la mano y me puede morder, porque él lo sabe. Yo creo que este es el primer plano de él viendo como detenido. Es como, no puedo jalarlo de otra manera, tengo que agarrarlo así y me expongo. Creo que precisamente también es como la realización de esa frase, de que ya tengo que cumplir y proteger a mi hija y llevarlo hasta el final. Pues. La coloca y sale, ¿no? Y bueno, un momento espectacularmente emotivo y muy bien escrito. Demasiado. Yo creo que esa fue una de las escenas más fuertes que he visto en una película. La niñita básicamente llorando, o sea, eso fue, cuando la niña empieza a llorar, empieza a gritar buscando al papá, para mí eso me tocó demasiado. Eso Es que la fue, niña actúa muy bien también, es espectacular. Sí. sí, chamo. Al principio yo sentía que estaba, eh, me da risa porque se sentía un poquito como esa pequeña, como, no repulsión, pero sí como depresión de la actitud del papá. Era como que, cónchale, que no me gusta que seas así y tal, pero sí también como que, o sea, quizás lo sentí un poquito raro porque no estaba empezando a entender el personaje, pero más adelante sí me gustó porque ves como este cambio de ella, de cómo está como medio distante y después como que por favor no te vayas, por favor no te vayas, por favor no te vayas. Y ya cuando le toca irse es la cosa más fuerte del mundo. Y ese plano de la sombra de él tirándose, wow, o sea, Sí, es. Ujú. Dios mío. O sea, y algo bueno, que decía Moisés sobre cómo la cosa siempre se le hace más difícil acá, el llevarla a Busan. Creo que eso, bueno, no sé, pero a mí siempre estuve tenso, pues, porque siempre estaba, no, era este obstáculo, eh, luego otro obstáculo, luego otro obstáculo, luego otro. O sea, no hay un momento en el que él estuviese como tranquilo, pues, siempre estaba pasando algo. Y siento que la construcción a nivel de guión está muy bien hecha. O sea, nada más con que te digan que ocurre en un tren en movimiento Ujú. y y también que los personajes se den cuenta de todo, porque una de las cosas más importantes a la hora de escribir es que, sobre todo al presentar un mundo, es que los personajes, es que no expliques el mundo, los personajes, tú entiendes el mundo a medida que los personajes van descubriendo el mundo, pues. Entonces, no, nunca se sintió como forzado, nunca se sintió extraño cuando los zombies no reaccionaban a la luz o no, pero, en la oscuridad o no, o los sonidos lo distrayeran, era como, o sea, tú ibas descubriendo eso con los personajes y se sentía muy, muy fluido, muy bien preparado, muy bien hecho, pues. O sea, no solamente a nivel de personajes, también el mundo está bien presentado, pues. Tanto así que incluso cuando llegaban a otra estación era como, bien, este puede ser un lugar seguro para ellos, pero una vez que están ahí y ven a todo el mundo ahí te das cuenta de que no, y ahí creas más tensión y más. Es buenísimo. Y eso que comentas del tren, ¿no? Precisamente, hay que muchas películas de zombies precisamente tienen este elemento de dejarlos en un sitio en específico, ¿no? Como en la Amanecer de los Muertos, un centro comercial. Y es espectacular aquí porque siempre están en el tren pero en movimiento, ¿no? Entonces, como funcionar como ese cliché del género de que, ok, tenemos que estar en un solo sitio y sobrevivir y aprovechar el sitio, las ventajas y las desventajas que tiene, pero a la vez irse moviendo. Es espectacular, no es como un contraste allí, ¿no? De mantener Sí, ese sí, esquema, pero modificarlo. Entonces, me gusta eso. sí, sí. Ahí también, una cosa que me gustó, me dio risa cuando lo vi, porque no sé si son así los trenes en Corea, pero el tren en Corea parecía un avión, pues, con el poco de personas ahí, enflusadas, viendo que todos los pasajeros estuviesen bien, con el Y a mí poco de también me dejó puertas. loco esa broma, uno dice,
el tren que parece avión, que es eso. Pero no, sí, es muy, está muy bien hecho todo, realmente. Inclusive, bueno, ni siquiera Ay, por recuerdo. cierto, una cosa ajá. No, no, dime. No, termina, yo te digo No, no, es que ya se me olvidó la cosa. que, que ahorita que dijiste lo de la sombra, que lo de cuando él se lanza y se ve la sombra cayendo, me recordó precisamente una película argentina, no sé si la han visto, que se trata sobre una de las dictaduras que han habido aquí en Latinoamérica, que es una película que se llama Garaje Olimpo, que Sí, precisamente el año pasado se hizo unas charlas de eso, y al final también cuando sale el avión se ve la sombra cayéndose para representar cómo a las personas que mataban los lanzaban en el mar. Entonces, y es precisamente como un toma espejo, porque en esa película se cae hacia un lado y aquí se cae hacia el otro, y es igual lo de la sombra y demás, y me parece curioso, ¿no? Que no estoy diciendo que bueno, hay una conexión allí, solo que me parece curioso que se parezca estos dos. bueno, pero ya incluso ya parece entonces una herramienta temática, pero una herramienta narrativa y temática cinematográfica, porque ah, representa un poquito como quizás algo que llegué a leer de otros textos por ahí, es que la muerte no es algo que uno vea en el cine, no es natural. O sea, la muerte no es algo que uno realmente pueda ver. O sea, uno nunca sabe cómo es la muerte, a menos que o bien la vivas o la veas a otra persona. Pero en el cine nunca tienes como una representación clave de la muerte, siempre cambia, muy distinta, porque ya depende del punto de vista del director o del autor o lo que sea. Entonces, toda muerte que ocurre en una película es simplemente como una representación de lo que puede ser o de lo que es, no un retrato perfecto o un retrato realista, pues. Entonces, en estos casos, eh, la muerte, quizás la sombra es justamente esta idea de que lo entiendes, pero no lo ves, no lo puedes ver, o no es necesario que lo veas. Puede ser simplemente, puede tener incluso más simbolismo que quizás no esté viendo todavía, pero así como lo han presentado en Garage Olimpo y en Train to Busan, es una cosa de que ya uno lo sabe, o sea, te muestran lo sabe porque uno ya lo sabe, pero no necesitas verlo. O sea, en ningún momento o sea, lo único que vemos realmente es la sombra, pero ya uno sabe que se murió, pues, eso es todo. Y no necesitas ver el cuerpo rodando por el suelo, pues, realmente. Entonces se vuelve la lectura de la muerte en sombra, es justamente como no de suavizarla, diría yo, sino de quizás de verlo como algo un poquito más como espiritual, ¿sabes? No sé si me explico, no sé si, si Sí, esto sí, tiene sí, 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 sentido, es como pero dice que es un recurso narrativo, es como para verlo de una manera más poética, más simbólico, sí, no sí, tiene por qué ser explícito si ya estás exacto, utilizando un lenguaje del cine que te permite hacer otras cosas. exacto. Y el paso es que cuando usas un lenguaje más crudo, es como, eh, es casi como burlarse de la muerte, quizás, o es como ponerla un poco más exagerada de lo que puede ser, o simplemente como, bueno, sí, yo creo que la burla calza mejor, ¿no? O sea, si ves la muerte, si ves como todo ese destrozo ahí, es como básicamente eh, destrozar quizás como esa poesía de la muerte, pues. En ambos casos que mencionaste, tiene una poesía, pues es como cuando veas los muertos en el avión de Carlos Olimpo caer o las sombras de estos cuerpos, es como no necesitas saber quién es esta persona, pues es simplemente una representación de todas las personas que fueron sacrificadas de la misma manera. En el caso del papá es como, para mí siempre representó como el sacrificio que le estaba haciendo, pues, el Ujú. salto de fe hacia la vida, pues, por así decirlo. Y Eso era un, también pasa en la literatura, el respeto a la imagen de la muerte. Está, por ejemplo, al final de la muerte de Iván Illich, que la escena se vuelve negra y fin. Creo que lo más cercano sería cuando los personajes bajan al infierno o al inframundo, como Odiseo o en Pedro Páramo, cuando el hijo va a ese lugar. Y ajá, en la materia oscura, específicamente en el Catalejo Lacao.
que es como el mayor acercamiento simbólico que hay a la muerte, pero en este caso al infierno o a veces al limbo. Entonces creo que sí, como decías tú, Gianfranco, aumenta no solo lo poético, sino lo simbólico de ese umbral que no sabemos qué es lo que aguarda, pero a la vez queremos vislumbrarlo y ese es el mayor acercamiento que podemos hacer, el sugerir que no puede ser tan malo al final. Ujú. Sí. Sí, sí. ¿Cuál fue la referencia que dijiste de que al final se pone en negro todo el libro? Ah, ok. La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, es una novela corta y es maravillosa porque uno no sabe específicamente qué es lo que le pasa al protagonista de por qué enferma, ¿sí? Ujú. Y la familia lo trata mal, solo lo atiende es el sirviente que se vuelve su amigo. Y lo mejor de la novela es que le sirve ese tiempo como moribundo para reflexionar sobre su vida. Entonces acepta gradualmente la muerte. Entonces Me es una recuerda un gran poco novela. al... Escríbelo por el chat, porfa, que me Ah, interesa. ok. Conozco curiosamente el de la materia oscura, Ok. pero no, lo leí hace tiempo, tenía como 13 años más o menos. Pero Ok. sí, sí, sí me provoca ver lo que dijiste ahí, porque me recuerda un cuento de Horacio Quiroga, Ajá. que se llama A la deriva, que justamente Ok. es una cosa, es un cuento sencillísimo en el que a un señor lo pica eh, un animal, algo así, creo que lo mordió una serpiente con un veneno, y es Ujú, él como, o sea, es un cuentico corto en el que él está como caminando hacia la muerte, o eso ujú. es lo que yo interpreté, porque era como, él simplemente estaba caminando entre la jungla, como buscando ayuda, Sí. pero era como, él ya sabía que se iba a morir, pues, y al final, o sea, la forma en la que demuestran la muerte es más o menos así, pues, es como, no es muy bello, o sea, no es una cosa así como tan fuerte, sino él está reflexionando un poco sobre lo que llegó a ser, sobre Ujú. lo que tenía y presenta una forma, una muerte que es bien bonita, pues. No es algo así tan crudo, tan feo, es así como te lo dejas un poquito a la interpretación, pues no te dice y se murió. No, es como, y de pronto él se cae, ya uno interpreta que se murió, pues, y ya, A la deriva de Horacio Quiroga, ¿no? sí. Ok, ya lo noto. Yo tengo varios de Tolstoy, pero no leí. Es un gran escritor. También de él, si mal no estoy, es La leyenda de San Julián el Hospitalario, pero sí, yo creo que es de él, porque hay otra leyenda de un santo que él escribe, no me acuerdo cuál es, pero sí, La leyenda de San Julián el Hospitalario también se los recomiendo y es una novela corta. Ok, interesante. Ve, estos son los autores que uno debe estar buscando. Sí. Ay, claro, antes, para cerrar lo de literatura, disculpen, Ana Karenina de Tolstoy, es una novela larga. ¿Cuál, perdón? Ana Karenina. Ah, Ana Karenina, sí, 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 Ana Karenina. con Sí, razón sí. lo conozco, Tienen entonces. que leerlo, sí, sí. Ya, Y no, ya lo anoten leí. por ahí. Ok. Y entre las mejores adaptaciones, vean en la que sale Keira Knightley, que es de estilo bastante teatral, por si acaso les gusta el teatro Sí, y el sí. cine, esa los mezcla excelente. Bueno, ya he hecho buenas interpretaciones con esos personajes femeninos fuertes, ¿no? Creo que Ujú. con el Orgullo y Prejuicio también. Sí. Había The Atonement también era buenísimo. Ajá, eso, Y eso. yo he querido ver es las adaptaciones de los libros de Jane Austen. O sea, hasta ahorita como que Wow. Emma es una de mis novelas favoritas de Jane Austen y, o sea, Oh, que haya ok. interpretado, que Anya Taylor haya interpretado a Emma es como, necesito ver eso, por favor, necesito ver qué hicieron con ese personaje. Ahí De la... y Ajá. también hay una película que me ha encantado ver, eh, que es es una adaptación de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, Ajá. Sí. en el que, o sea, la película me muestran tres personas. Está la Virginia Woolf de joven,
escribiendo sobre Ujú, Mr. Dalloway. Está ujú. otra mujer que es como la Mr. Dalloway del presente, y está la fan de Virginia Woolf leyendo el libro de Mr. Dalloway. No sé, me gusta mucho Wow. esa, inclusive el inicio, toda la secuencia inicial, te muestran a los tres personajes como en un montaje paralelo y es buenísimo. Pues. Me ha encantado ver esa película. Pero primero quisiera leerme el libro de Virginia Woolf para hacer. Conocí el libro hace rato, pero igual quiero ver qué cuenta ahí. Conozco Bueno, unos cuantos ensayos, pero no he leído solo las, su novela. las dos mejores adaptaciones de Orgullo y Prejuicio, hay como 40, pero bueno, son la miniserie de la BBC con Colin Firth y Jennifer Ehle, y que es una miniserie muy fiel al material original, pero sobre todo a la esencia de los personajes. Y está también la que dirigió Edgar Wright, que en cuanto a edición es magnífica. Bueno, es Edgar Wright. Y esa está Keira Knightley Ujú. y Matthew McFadden. Es excelente porque rescata los momentos más interesantes de la película y aún así les da su giro. Entonces, como adaptación, creo que es un caso muy interesante para estudiar. Pues, Adaptación moderna, además. sí, sí. No, esas son tremendas novelas. Son novelas que, por lo menos de mi gusto, no son. O sea, la gente quizás se sorprende de que me gusten esos libros, pero es que está Sí, muy bien escrito. Está muy bien escrito. O sea, la has forma le- en la que tratan personajes es una locura. Yo he tenido, bueno, ya nos estamos saliendo mucho del tema, pero sí, igual. perdón. No, no, en verdad me gusta ese tema, pues, pero igual, nada más como para cerrar el temita ahí. O sea, hay muchos autores, por lo menos um, Ernest Hemingway, que también Ujú, cuenta historias bastante crudas, pero también tiene como su prosa es como más seca, pero sí. sí cuenta unas historias con unos personajes tan buenos o sea, siento que uno puede aprender demasiado de la forma en la que ellos presentan personajes, en la que ellos presentan situaciones y Ujú, conflictos, porque son conflictos en su gran mayoría internos, pero que se externalizan de otra manera. Entonces, o sea, ocurre mucho. Jane Austen lo hace bastante. Eh, sí. Charles Dickens, no he leído ninguno de Charles Dickens, pero tengo uno por ahí y leí el inicio y me encantó y quería leerlo luego. Pero sí, o sea, inclusive con Ulises también, de, este, Joyce. El de de Joyce, Joyce. sí, sí, el de Ok. Joyce. Wow. Pero ese no lo he leído completo, medio denso, pero sí leí Sí. los primeros capítulos y sí se mete mucho también con este conflicto interno, pero es Bueno, de muy bueno. conflicto interno, para cerrarlo de Jane Austen, las dos mejores novelas sobre eso, Sentido y Sensibilidad, que la manera en que se presentan los dos personajes es maravillosa, y Persuasión es maravillosa. Es desesperante, pero es maravillosa. Entonces, Ay, bueno, chao. les recomiendo eso. Ok, ok. Está bien, está bien. Ya podemos cerrar el tema, pero bueno. Sí, disculpen. No, tranquila, tranquila. Así fluye en la conversación. Es como Sí, bueno. realmente debería ser. Pero bueno, estábamos incluso hablando de la muerte, de paso. No estamos ni siquiera Ujú, hablando del amor y nada de eso, pero sí, si podemos volver, si podemos como volver un poquito el amor dentro de Train to Busan con sí. los personajes de la pareja que, no sé, me encantaron, pues no parecen, me da risa porque los personajes o sea, están bien hechos por un lado, pero también tenían como un humor bastante, bastante entretenido, pues siempre está como esta idea, no sé, siento que es algo que se han inventado los occidentales, pero esta idea de que los, los orientales son como, el padre es como más pasivo y la madre es como más activa, o a veces como al revés, pero siempre es como uno y otro, pues. Nunca son como los dos al mismo tiempo. Y en este caso sentí que los dos o sea, tenían como ambas partes, pues, pero primero por la forma en la que nada más contestaba las cosas, sobre todo cuando el tipo siempre hablaba al principio, era como que, entonces tu papá es una inutilidad y ya, ¿qué pasa, chicos? No hables así frente a ella. No sé, me encanta esa interacción, siento que incluso en cuestión de actuación, ah, Ujú. se sentía muy bien o sea, la química entre ellos, se manejaba Sí, muy, muy bien, y la de la increíble. pareja que va a tener el bebé, ahí los dos son activos, aunque parece a veces que el papá es
recibe órdenes de la esposa, pero aún así son un equipo. Entonces es Sí, esa parte del amor romántico, pero como compañerismo. Entonces hubo una crítica en YouTube que decía sobre la película, ¿no? Que sería muy bueno ver una película centrada en cada uno de los personajes de Tren a Busan, y de verdad que sería maravilloso saber el pasado de esta pareja con el bebé. Creo que es uno de los más interesantes, incluso del papá, de las ancianas hermanas, de qué otro hay por ahí, ajá, sí, del beisbolista. Es que son tan entrañables, son sí. tan tridimensionales, tan personajes redondos, como diría ay, no me acuerdo cuál es el teórico, pero bueno, personajes redondos. Ujú. Sí, sí, no, a mí me gustaría preguntarme, claro, con una primera vista es un poco difícil, pero ¿qué es lo que hace realmente a los personajes entrañables? Porque realmente es una cosa de segundos, Ok. pues. A la hora de Ujú. presentar, a la hora de presentar los personajes, por ejemplo, la pareja que va a tener el bebé, o sea, es en pocos minutos que vemos cómo ellos son realmente. Y la forma en Sí. la que ellos creo que, por lo menos creo que es uno de los más fáciles, pero en la que ellos lo hacen un poco entrañables es como ese sentido de, de familia que ellos tienen, porque parecieran ser bastante fríos, ¿no? O sea, en un principio, gracias al papá, ellos parecen ser como eh, personas que nada más le interesa como su pareja y ya, pues lo que el señor está como metido en el tema de su esposa, salvándola cada rato, pero cuando se encuentran con la niña, se me olvidó el nombre, Suan, ¿era? Swan. Suan, Swan. era. Se nota, por ejemplo, este cariño que él le tiene pues, a los niños. Entonces Sí, tienes como una pequeña contradicción entre lo que él presenta y lo que él realmente muestra y ahí es cuando realmente sientes como esa empatía, pues, porque sabes que aun cuando él se comporte como un poco antipático con los demás, ujú, con la niña va a ser el amor, pues. Y sabes que, o sea, reconoces como el buen padre en solamente esa pequeña interacción, en pues. el fondo. Y quizás este fue un poquito más cliché, pero con la parejita de los beisbolistas, este, o sea, en el momento en que la chama se le puso al lado del otro chamo y le empezaban a decir Sí, como que, ah, y tal, le empezó como a molestar, y el otro sí, todo eso como me callado, era encantó. como, ahí es cuando dices, ah, ellos todos se van a meter ahí, pero Sí, nunca sabes a qué profundidad, eso es lo que me gustó full, que más adelante cuando ellos dos empiezan a empatarse es como, ah, no, se siente como un amor bastante fuerte, pues, que agarró, o sea, sí, que ya está como, hay una química ya latente ahí, pero nunca se exacto. exploró. Y Pero en ese punto de que es cuando sale. sí, e incluso el beisbolista se deja matar por ella, no le rehuye cuando la muerden, ni siquiera como en Soy Leyenda, que agarraba al perro y trataba de alejarlo. No, él estaba resignado a que prefería morirse así, que haciéndole daño a ella, e incluso eso llevaría a que sobreviviera. Y esa pregunta que hiciste de qué es lo que hace que simpaticemos tanto con los personajes, que es muy buena. Creo que es difícil de responder, pero quizás es por la misma sencillez de los personajes, que en pocos segundos el guionista o la guionista, probablemente un guionista, escogió mostrar como lo esencial de como los impulsos de los personajes, de sus reacciones viscerales a algo e incluso sugerencias a través de los gestos, para reconocernos en ellos, de saber que cualquiera de nosotros también abriría la puerta, aunque la hermana esté infectada, para volver a encontrarse con ella, o daría su vida porque su hijo y su esposa están esperándolo. Entonces son personajes admirables, inspiradores también, que hacen que uno se pregunte si en el fondo es así uno mismo. Y sí, creo que como espectadores ayuda a que crezcamos un poquito con esos ejemplos de personajes sin que sean los ideales, sino muy realistas. Tienen miedo, cuando tienen miedo se paralizan, no saben qué hacer, o hablan solos porque se están empezando a volver locos, o rompen la atención hablando sobre un ringtone y le jala la oreja al muchacho. Entonces esos momentos los hacen muy, muy reales, como una escena que se encontraría en el metro de antes, ¿no? Entonces Ujú. vale la pena.
Me gustó ese comentario que dijiste de que nos hace, que la película en muchos momentos nos hizo cuestionar sobre si nosotros seríamos iguales en Sí. esa situación, porque sí sentí más o menos, no sé si los demás, pero yo sí sentí que en ese momento, o sea, en varios momentos cuando ellos tomaban esas decisiones de la dejo pasar, no la dejo pasar, también me pregunté si en esa situación yo lloraría a alguien o me lloraría a mí. O sea, como Ujú. creo que uno cuestiona un poco sus límites, ¿no? O sea, inclusive en momentos tan sencillos eh, como dejar pasar a alguien al Sí, abrir la puerta o incluso bueno, creo que en esas situaciones creo que la parte de ceder algo como uno de los momentos más sencillos que uno puede tener en la vida, pues, que son como lo más cercano a lo que presenta la película, pero que te pone en perspectiva de si eres alguien un poco egoísta, un poco más compasivo. Y esa pregunta, o sea, nada más que uno se ponga a cuestionarse en la película, es como, wow, exacto, y es eso, eres es egoísta o compasivo, pero hay un término intermedio y eso no implica que seas ni bueno ni malo. malo, exacto. Porque por lo menos creo que eh, a mí me gustó un poco esa parte cuando estaban ya, eh, ¿cómo se dice? Ya cuando los habían, ya más o menos al final cuando los mandan para adelante, al vagón de adelante, Ujú, y ellos, los de atrás, empiezan a morir, que los de ujú. adelante tampoco es que, o sea, si hubiesen sido todos buenos, ellos hubiesen abierto la puerta antes o hubiesen hecho otra cosa, pues, pero ellos reconocían que ellos, o sea, no era una cuestión de quizás de rebeldía o de ah, venganza, diría yo. Creo que hay otra palabra que es mucho mejor, pero bueno, voy a decir venganza. Que queremos que ustedes mueran porque nos hicieron daño a nosotros, pues. Era más, yo sentí que era más porque sabían que era, o sea, era un poco lógico, ¿no? O sea, si abrimos la puerta nos morimos nosotros, pues. Exacto, Entonces, todos. exacto, todos. Entonces era como, o sea, o protegemos a los demás o protegemos a nosotros, pero siempre había como ese cuestionamiento, pues, en qué momento nos protegemos a nosotros y en qué momento protegemos a los demás, pues. Muchas veces era proteger a los demás, pero cuando era posible, pero cuando no era posible era Eso. como, vamos, nosotros, pues, Ujú. no vale la pena, pues. Entonces, esos momentos en los que uno no muestra como esa moral definida hace que los personajes cobren un poquito más de vida, ¿no? O sea, es que alguien que no me acuerdo ahorita si fue, ah, bueno, creo que lo he visto en varias ocasiones, pues, pero lo he visto últimamente, la última vez que lo vi fue en, con Neil Gaiman, que básicamente decía que un buen personaje se nota por sus contradicciones, Ujú. porque o que quizás es lo más real que uno pueda encontrar en un personaje, son esas contradicciones que puedan tener esa idea hay una frase, siempre se me olvida, dime cómo eres y te diré qué careces, algo así, o dime qué tienes y te diré qué careces. Esa idea de que si alguien dice, no, yo soy el mejor y tal, yo soy bueno y tal, yo no soy egoísta, yo sí soy compasivo y tal, y yo he hecho esto y esto, y de repente cuando estás frente a la situación, sales corriendo de primera y es cuando tienes un buen personaje, pues, por más sencillo que sea la situación. Es buenísimo. En un ratito les dejo en el chat el... Ya va, Moisés, rapidito. En un ratito les dejo en el chat el nombre de un teórico, pero este dice que un personaje redondo o complejo se caracteriza por tener más de una característica que sorprende y que se contradice. Entonces, Ujú. ya les paso eso. Adelante, Moisés. No, ya comenté, era de que eso que dice Jan, eso está en el libro del guión, que Robert McKee y tanto Sitfield también lo comentan, pues todo lo Sí, importante de las contradicciones. sí, sí. Cuando estés viendo clases con marcianos, sácale el libro de Sid porque si no te va a dar duro. O sea, no, en serio, léanse los libros de Bill Nichols, de Sid Field, de Robert McKee, él creo que no lo pide tanto, pero sí, siento que el de Robert McKee es muy bueno, es muy bueno, Sí, sí, sí. pero sí recomiendo el de Sid y el de Bill Nichols.
porque si no, por lo menos para tratar con Marciano, él les va a exigir que se lean los libros y si no se lo leyeron, bueno, pues prepárense para el sermón eterno, el del semestre. Ah, pero sí, sí es justamente cuando se trata de personajes es esa contradicción y justamente esas contradicciones son difíciles de conseguir porque uno no, a la hora de escribir, por lo menos a mí me ha pasado que es, uno escribe en función a algo, pero cuando uno intenta meterle otra cosa, porque sí o porque reconoces que va a ayudar, más difícil es que se sienta natural. Entonces, una de las mejores formas es simplemente agarrar el personaje y jugar con él. Pues. Creo que había un ejercicio que me pusieron una vez en un taller ah, de escritura creativa y era agarrar al personaje y hacerle una entrevista y hacerle las preguntas más duras que le puedas hacer. Y ahí Sí, es sí, cuando sí. tienes que hacer eh, pues ahí es cuando mejor se aplica, o una de las formas en las que uno puede aplicar bien lo que dice este ejercicio que propone aquí, que es de eh, ponerse en el personaje y pensar como él en cada situación y cada paso. El ejemplo que él pone es con Chinatown, en el que él dice, bueno, cada vez que vamos a escribir, conocemos la situación, lo que vamos a hacer y qué es lo que queremos de esta situación. Entonces vas por cada acción, que bueno, vamos a entrar a la puerta, toca el timbre, abre como un poquito la puerta, entonces decimos, quizás está como ocultando tal cosa, entonces vamos a hacer que no sé, que haga esto, pues. Y entonces después la respuesta va en función a esto, pues. Entonces cuando haces ejercicio de la entrevista con los personajes, es algo así, pues, como que, ¿qué es lo que más te aterra? O por ejemplo, si de repente te dice, si tú le preguntas algo como, si tuvieses que salvar a tal persona o salvar a tal persona, ¿a quién elegirías y por qué? Y incluso se lo puedes poner más fuerte y decir, tienes que escoger a uno, no puedes dar respuestas a medias. Y si evade la pregunta, incluso si tú puedes como personaje decir, ah, bueno, voy a evadir la pregunta. Y ahí como escritor pones, no evades la pregunta. Y fuerzas al personaje que diga, de que dé la respuesta. Pues. Ahí descubres un poco cómo se presenta el personaje y es mucho más sencillo. También presentándole situaciones reales. Pues. Puntos de quiere, por ejemplo, si él, eh, yo intenté una vez con un personaje que era tímido y le ponías a otra persona que quería como, estaba como cruzando la barrera de, de profesionalidad con una relación. Entonces era como, él quiere mantenerse profesional, pero la otra persona no. Y lo fuerzas, o sea, como que te metes en ese espacio y tratas de incluso ponerle algo peor, que incluso lo hace en la película de Train to Busan, era como, bien, resolvimos una parte, pero esta viene algo peor. Okay, entonces manejas esa, esa progresión de acciones, hace que el desarrollo sea mucho más fácil y que incluso la película no pierda como el ritmo, ni se quede estancada, porque si está como, si le pones una situación fuerte, digamos, no sé, esta persona se mete en el espacio del otro y de repente él logra resolver la situación. Pero entonces después no pasa nada más, pues la película se perdió, la historia se pierde. Pero si de repente viene alguien y hace una pregunta con respecto a eso, mira y tal, tengo entendido que tal persona hizo esto, pues me puedes decir qué fue lo que pasó y si el personaje es como respetuoso y no va a decir nada, probablemente responda de una forma pasiva, pero entonces después viene la otra persona y le pregunta una pregunta mucho más fuerte que lo obliga a ser más activo y después viene alguien más que lo obliga a decir, inclusive puede ser alguien más como que diga, ah, no, tú fuiste el que hizo tal broma, tú fuiste el que provocó todo esto. Y ahí es cuando uno aquí entra en quiebra y dice, no, yo no fui el que provocó eso, fue tal persona. Y ahí es cuando rompes con el personaje y dices, ok, él no es tan respetuoso, él simplemente se reserva por otras cosas, pero ¿sabes? Así construyes esa sucesión de situaciones más fuertes y más fuertes hace que la historia no se estanque. Y lo que hace Train to Busan con todos estos obstáculos es que cada situación es simplemente más fuerte a medida que pasa. Pues. O sea, se acabó, se rompió una rueda, pues
aparecen zombies al lado. Está en un puente, pues él rompe ese puente, el puente se rompe. Caen en el río hay zombies. Salen del río, aparecen militares. Y quieren vencer a los militares, bueno, los militares empiezan a disparar como locos. Entonces, no sé, hay un montón de formas de hacer esas cosas, pero o sea, conseguir esas contradicciones es muy difícil con solamente pensarlo en papel y decir, ok, quiero que esto sea así, así, así. Mientras más lo quieras, menos lo quieres. Ensayo sobre personajes redondos de Ian Force Food. Voy a anotar, a ver qué tal. Pero bueno, es eso. Creo que me extendí un poquito con mi ensayo, pero la película da para mucho, ¿ves? Eso es lo que venía diciendo al principio. Da para todo esto. No sé si alguien más tiene un comentario que quiera añadir, algo que le haya llamado la atención de la película, una escena fuerte que les haya causado algo, no sé. Bueno, yo tengo varias escenas favoritas. Me costaría decidirme, pero bueno, está la de el beisbolista que se queda con la porrista, uno, el protagonista que se lava las manos con piedad y con compasión cuando descubre que su empresa fue la culpable. Y noté que se lavaba las manos no como con repulsión, así como con asco de sí mismo, sino como tratando de pedir perdón a toda esa gente que murió por su culpa. También está visualmente el cambio del personaje tan límpido, tan pulcro, con la camisa blanca y de repente tiene esas manchas de sangre, entonces corre, tiene encima toda esa muerte que él la causó. Exacto, gracias Neighbor, lo de purificarse. Sí, quiere purificarse. Esa es la palabra que estaba buscando, gracias. Otra, adoré el plano detalle de la mano del padre mordida, tomando la mano de la niña que está sana. Creo Ese que esa mismo iba a escena es comentar. maravillosa. Eso, creo que de hecho lo comentaste, Moisés, pero está en mi top Más de que toda la escenas escena. favoritas de la película. Sí, sí, es genial. Y sobre todo la tensión que se construye para llegar a ese punto y lo que continúa después. Entonces es un puente perfecto y visualmente es hermoso. También, como comentabas, creo que Moisés, la sombra cayéndose y además que lo que precede a eso es el Señor recordando el primer momento que sostuvo a su hija y está luchando con el virus del zombie, entonces mantiene un poco su racionalidad, su esencia. Esa escena es preciosa. Luego, el señor ¿cómo es que? Sangwa, que es el esposo de la mujer embarazada, cuando se sacrifica y sosteniendo la puerta y todos se le lanzan encima, él está luchando con eso, pero a la vez no puede durar mucho consciente. Esa escena es tremenda. Y la que me terminó de romper llorando fue el final de la niña que canta en el túnel. Y lo mejor es la conexión que hay con dos momentos de la película previos, que es uno cuando el papá le dice que aunque ella no lo vea, él sí. Luego, cuando ella le dice que no terminó de cantar la canción en el colegio porque él no estaba ahí. Entonces, la escena final es un homenaje al padre, es un duelo también, además de la expresión de la muchacha en ese momento tan resignada, llorando, y a la vez es un homenaje al padre porque al menos en la muerte le va a poder cantar eso. Creo que se selló con broche de oro la película. Entonces, tres escenas favoritas. Eh, la niña que canta, la sombra del padre cayendo y el plano detalle de la mano mordida, creo que son maravillosos. Que me gustó, hay un plano en particular, una escena en particular que me gusta, que es justamente ese final cuando ellas entran al puente. No sé por qué pensé esto, pero usualmente una de las formas más habituales de representar la muerte es la luz al final del túnel. Sí. Y me pareció curioso que en el momento en el que están entrando al túnel, el fondo es negro. O sea, no hay nada, no hay luz, no hay nada. Sí. Entonces, o bien, yo lo pensé, o bien hay una incertidumbre de ellas y por eso ven negro, o es como un contraste de esta idea de que la luz es muerte y la oscuridad es vida. Una cosa bien curiosa porque usualmente
la muerte es oscura y la vía es clara, pero ya después eso un poquito se rompe cuando Wow. ya se ven a ellas dos A los saliendo del militares. puente y la luz, exacto, se ve como esta luz, pero igual me pareció súper curioso o sea, que decidieran no poner como la luz al final del túnel, sino en la oscuridad, pues. Ellas Sí. entraron al túnel con pura oscuridad. Tenía un poquito de sentido porque no, te presentaban ya el mundo así, pues. Este es un lugar sin luz, pero igual me pareció curioso que es como justo ya cuando van a representar el pasaje a la vida, pues como que ya hemos Ujú. sobrevivido, ya no vamos a pasar esta muerte, estamos Sí. bien, entonces no tiene como esta connotación de la muerte, diría yo, o no tienes esta preocupación de que van a morir. Es muy bueno. Pero sí, esa escena del canto del papá fue una cosa que hasta a mí también me tocó, pues. Y, y lo de la mano, ahorita ni siquiera me había dado cuenta, pero también la mano, la escena de la mano, de cuando le agarra la mano a la niña Mm. también me gustó, pues era como una, una, una escena muy fuerte. O esa escena realmente fue muy fuerte. Sí, bueno, yo por lo menos que le decía de elegir como un fotograma favorito, yo me quedo precisamente con eso. En verdad, me parece que es como estos fotogramas de las películas, que no todas las películas lo logran tan fácilmente, pero ese tipo de fotogramas en una película que tú dices, esto simboliza todo lo que pasa o todo el conflicto principal. Es increíble Mm, cuando uno puede buscar un plano que simbolice todo, ¿no? sí, Y es lo que pasa allí. Y bueno, también otro que podría dar como mención honorífica, que me gustó bastante, fue precisamente antes de pasar antes de llegar al túnel, que van pasando entre estas barricadas que están destruidas y están los soldados allí caídos y varios muertos, Ujú. y que está esta mano allí detenidas y que cuando van pasando la mano se mueve. Me gustó mucho porque precisamente es como algo que suele ver mucho en los videojuegos de zombies o los videojuegos de terror, que siempre hay algo como en el mapa que uno le va pasando y se mueve precisamente para que uno se asuste. Entonces me recordó como estas experiencias y me gustó. Que bueno, de hecho, el arco que vive este personaje recuerda un poco, tú que mencionabas, Jan, de The Walking Dead al comienzo, recuerda un poco al arco que vive el personaje de The Walking Dead, pero del videojuego, de la primera temporada de videojuego que hace Telltale. También hay ujú, un personaje que va por ahí con una niña y es un viaje y luego al final realiza como una especie de sacrificio. Entonces también me recordó, ¿no? Tiene como una simetría allí. Entonces, bueno, es parte de esto también de que todas las historias de zombies, bueno, de alguna manera u otra uno le puede ver ciertas conexiones. sí, el error de hacer una película de zombies es concentrarse en los zombies y no en los personajes. Ese es error 101 perdón, eso sería, esta es clase 101 de zombies, pues. Inclusive en películas hasta tan sencillas como en Zombieland, que parece una bobada. Ahí los personajes, o sea, lo que uno adora de la película son los personajes, pues son tan distintos todos, tan graciosos y tan eh, un poquito hasta caricaturescos porque se sienten muy distinguidos. Es lo que hace la película interesante, pues no son los zombies. Los zombies son la excusa. Y y es lo que, bueno, lo que veníamos diciendo hace rato, es como, es algo que se desgasta rápido. Entonces no vale la pena quedarse en ellos por tanto tiempo, pues. Lo que dice Juan es que si sacan los zombies Sí, de la sí. película, aún así seguiría teniendo sentido. Sí, o sea, realmente creo que yo creo que cualquier género, eh, o por lo menos muchas de las buenas historias de un género, son excusas para contar algo más profundo. O sea, Ujú. inclusive en libros que son tan, tan definidos por el terror o por su género, por ejemplo, no sé, ahorita se me ocurre es Drácula o Frankenstein. Si ustedes se dan cuenta, Drácula es la historia de este ser solitario que simplemente quiere paz. Porque creo que uno podría decir, no, de todo Drácula, esta gente quiere matar a un vampiro. Sí, pero en la novela lo que ocurre es que cuando van a matar a Drácula al final, la protagonista, ¿cómo se llama la mujer? No me acuerdo. Nina Mina, Harker. Mina Harker, gracias. Ella ve una sonrisa en Drácula, una leve sonrisa, una leve felicidad. Es como un personaje. En ese momento te das cuenta que Drácula, todo eso es lo que realmente
le da profundidad a todo el personaje, porque te das cuenta eh, de que como el personaje nunca lo has visto desde su punto de vista, sino el punto de vista de los demás, lo ves como malo, pero en ese momento que es la pequeña sonrisa, te das cuenta de que todo lo que estaba haciendo era simplemente para alejarse de los humanos, no para acercarse, era para que lo dejaran solo. Y es justamente, uno podría contar la misma historia, pero sin la idea del vampiro. Pero quizás el vampiro lo hace un poquito más atractivo, un poco más exagerado, pero cuenta algo muchísimo más profundo. En Frankenstein ocurre más o menos lo mismo, pues es como puedes reinterpretarlo en mil formas, pues él puede ser el padre con un hijo, La la búsqueda madre de con ser aceptado por también, alguien más o por los suyos. exacto. Entonces o sea, va más allá de simplemente la idea del género, pues. Inclusive en casos como, no sé, ah, bueno, cuando estamos viendo The Others, pues, o sea, es más, no era la casa, no era el tema de los fantasmas, era el tema Las de, relaciones de las familiares. relaciones familiares y también de el saber afrontar el pasado, saber seguir adelante, no quedarse estancado ahí, pues, o dejar soltar cosas, pues. Entonces, no es una buena historia de género, es cuando el género de pronto, o los tropos del género realmente son una floritura de la historia importante, o del tema importante. Y es E cuando incluso, realmente... incluso en It de Stephen King, lo principal es la amistad y Sí, la lucha con los miedos. ujú. Pero claro, te presentan como esta idea de It, de este ser cósmico, y ahí es Sí. cuando, o sea, la cosa se vuelve interesante para alguien porque probablemente el realismo Ujú. no le atraiga a todo el mundo. A mí por lo menos no me atrae tanto. Me gusta más ver ficción por escapismo pero, que otra cosa, pero aún así aprecio esa visión realista de todos los temas que trata algo de ficción. Entonces, aún así, pues, inclusive en la ciencia ficción que tratan temas Ujú. de la humanidad, Sí. conflictos o dudas sobre un mundo exterior, o sea, son temas que se pueden tratar de otra manera porque usan el género como la, la excusa, como venían diciendo, para contar esto, pues. Y bueno, creo que por eso el Train to Busan es lo que, por eso da mucho de qué hablar. Es muy ¿Vieron bueno. cuánto recaudó en taquilla Tren a Busan? No, no he visto. Yo lo tengo aquí anotado. A ver, el presupuesto fue de 8.5 millones y recaudó 98.5 millones. Mierda. Sí, y se lo Wow. merece. No, Sí. totalmente, Sí, totalmente. sí, sí. No, y de hecho ya incluso le sacaron secuela, que bueno, habría que ver. Obviamente la sacaron para seguir sacando Ajá, ganancias de la misma, pero sí. habría que ver si. No Yo no creo tengo, que mantenga la misma calidad, o por lo no, menos no yo al no cien por tengo ciento ganas lo de verlo, dudo, honestamente. No. Y hay pero una bueno, a lo mejor precuela. tiene algo bueno. Ay, sí. Hay Ah, una sí, claro. precuela incluso animada y estuve viendo algunas escenas y lo siento, pero es horrible la animación. En cuanto a la secuela, esta de Tren a Busan, Península. ajá, eso, Península, eh, tiene demasiada acción, entonces creo que a todos nos decepcionaría muchísimo en comparación con el drama que es el centro de esta primera parte. Sí, sí, sí. No, siendo que yo no pensaba en la segura, yo me voy ya con esta historia que es cerradita, es bien buena. Escucha. Creo que es mejor quedarse así, listo. Pero bueno, no sé si alguien más tiene algo más que decir o pasamos allá a las puntuaciones de la película. Bueno, yo creo que quería contar que, bueno, este mismo año para los fanáticos del género ya tenemos dos películas más de zombies, precisamente este 2021, ¿no? Que ya tuvimos Army of the Dead de Snyder con Netflix, que es un nuevo universo que ya tuvo su precuela Army of Thieves, que iba a tener secuela y ser animada. Y bueno, este mismo mes tenemos nuevo live action de Resident Evil, que ya se vuelve a crear una nueva franquicia, no con Mila Jovovich, sino intentando ser más respetuoso con los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, Puede para ser. cualquier interesado, sí, sí, para cualquier interesado con el género, bueno, este mismo año ya tenemos dos exponentes. Tengo entendido que Mayber se mutió, no sé si quería decir algo. Sí, pero creo que no me escucho, así me escucho. ¿Cómo? Disculpa. ¿Me escuchar? ¿Sí me escuchan? Sí, sí.
Sí, sí. Ok, excelente. Bueno, yo vi la segunda parte de esta secuela, la misma película de televisión. Es muy distinta, muy distinta. Tiene un buque muy diferente. Y es interesante como, no sé, no la han visto, ¿verdad? No, ninguno la ha visto. No, No, no. Te voy a decir, no les puedo spoilear. Pero sí, es muy distinta la secuela. No hay un, ¿cómo te digo? Una intimidad o ese amor o ese cariño que le hicieron a la primera película como tal. Es como que es la ciudad totalmente devastada, por decirle nada más ahí, y al ver la película pareciera, no sé, pareciera que hubiera relación con la primera, con algunos personajes que todavía no pude entender, pero si la llegan a ver, analicen esa parte y traten de relacionar la primera con la segunda. Creo que es lo único interesante así que puede haber en la película. Porque lo demás, así como dice la chica, es mucha ciencia ficción, demasiada ciencia ficción, pero es interesante ver cómo, y no y solo eso, sino que unas partes donde hay un deporte dentro de la misma ciudad, que es interesante ver cómo evolucionó y cómo algunos pudieron sobrevivir a- al apocalipsis como tal, a la cuestión de zombies. Y, o sea, bueno, y ahí no puedo decir más nada porque si lo digo voy a empezar a spoilear y no quiero decir. Entonces, bueno. Y siga, siga. unas cosas interesantes que vi de esta película, que lo que hice mencionar hace rato, pero me da un poquito, era la cuestión de la clase social, la cuestión Sí, de la clase de él, del protagonista como tal, de no querer ayudar a los demás o sea, por ser una persona de alta sociedad prácticamente, y que en el momento de que empieza a suceder todas estas cuestiones, él empieza a romper con esos lazos, y hasta el mismo lazo de la niña, el mismo cariño que le tenía a la niña, porque al principio ves un poquito la sequedad que le tenía, no sabía cómo tratar a su propia hija, no sabía cómo llegar, no sabía ni qué le gustaba a la hija, y ahí como que empezó como que a entender un poco más, como decir, el amor o el tiempo que le debió dedicar a la hija, o el tiempo que le debió dedicar. Entonces, en la parte donde tú dices que se levanta la mano, yo lo veo no solamente purificándose por la vaina de la empresa, sino también purificándose de las cosas que pudo hacer y no hizo con su hija totalmente. O sea, sí. ahí habrá un panorama del mismo de como que hice, que o sea, estoy aquí en una situación en la cual tengo que sobrevivir y tengo que mantener a mi hija viva, pero también empieza a abrir la parte del ser humano de él, como que no, también tengo que ayudar a mi hija, pero también tengo que ayudar a los demás que están aquí. No puedo quedarme solamente, no puedo ser egoísta conmigo mismo y con la cuestión de mi hija también. Esa parte fue la que más me gustó y es lo que vengo analizando ahorita. La película la quise volver a ver, pero no la pude volver a ver, ya la había visto anteriormente y estaba tratando de recordar ciertos momentos mientras que ustedes hablaban, tratar de analizar eso. Pero me gustó mucho esa parte. Y la parte también cuando tú hablas de que él tenía la camisa blanca, creo que ahí enfatizaba como que lo que, o sea, se quita la camisa negra, se purifica, queda todo manchado, a la final creo que él, no me acuerdo muy bien si él muere, no recuerdo si él muere o no. Sandra, sí, el Sí, que tenía la camisa sí, negra que era fornido, sí. Ujú. sí, Sí. Entonces, no, ya hablo del mismo protagonista, pues. sí, sí, Entonces, también muere. recurrir todo eso, ensuciarse, cambiarse, estar en todo eso para después volver a decir como que, bueno, pasar toda esta situación para poder entender y comprender lo que es el ciclo de la vida como tal, el ciclo de la vida. Y es algo sumamente interesante, pues, y me gustó mucho esa parte, pues. Tal cual. ¿Verdad que toda esa, me gustó esa lectura que leíste de purificarse o sea, de lavarse las manos y purificarse con todo lo que había hecho, no solamente con la empresa, sino con la hija y básicamente con todo el mundo, pues, porque creo que ahí entraba principalmente su hija, ¿no? Pero, porque él es el mexicano, pero también incluso probablemente con la esposa, que después, creo que después de ese momento empieza como a llamarla ni siquiera para saber cómo está la situación, sino como que para dar señales de vida, no sé, era como, ya era una preocupación genuina, pues, no era tan fría. Pero sí, no, es que creo que esa escena es crucial No, y y es la muy mayoría de sutil.
La mayoría de las películas ahorita que se están realizando o se realizan siempre van en contexto a algo que está sucediendo en la actualidad. Nunca se hace la película porque tal, sino que siempre hay algo como que de protesta, hay algo indirecto que alguien quiere transmitir y entonces dice, bueno, aquí está pasando. Por ejemplo, no sé si llegaron a ver la película Gripe, Flu, que es también una película coreana que hace referencia parecida a lo del COVID. No sé si lo llegaron a ver. No, También es particular, tiene un buque, también habla de una niña, la protagoniza una niña, llega bueno, tienen que verla y después se hará un análisis de esa película también, porque es muy buena, pero como les digo, todas las películas que se están realizando ahorita tienen que ver con referencia al sistema o a lo que se está pasando en la vida. Y no No, es claro, algo... es que precisamente eso que comentas, yo creo que esta primera película, así como de zombie, la de George Romero, esta primera obra así como icónica del cine de zombies, ya de por sí era una crítica social a cómo los humanos se comportaban. Precisamente él la colocó en un centro comercial para simbolizar todo esto, cómo la gente eran zombies, que lo que hacían era comprar cosas por capricho y vivían así simplemente hipnotizados por todo. Y precisamente en Army of the Dead de este año, Snyder mete muchos temas con la migración, con la intervención del gobierno americano en otros lugares. Entonces sí, es como que ya por sí el género de zombies nació como con esa intención de representar temas de, claro. del mundo y bueno, muchas películas se aprovechan de eso, ¿no? Sí, yo creo. Y bueno, recordando también esto de lo que comentabas, Jan, de cómo estos personajes se hacen tan entrañables. Yo creo que es increíble cómo todos tienen una familia y son familias diversas y luego entre ellos mismos forman como una gran familia. Y yo creo que eso es lo que pasa con el espectador. Al uno ver familias tan distintas que se unen por las circunstancias y se compenetran bien, yo creo que uno también como que es parte de esta familia diversa. Yo creo que Sí, eso es lo inteligente que hizo el guion, ¿no? sí, sí, que está muy bien hecho. Bueno, lo que decías de que me gustó eso de que me cambió un poquito la perspectiva de la película de zombies, ¿no? O sea, siempre las películas de zombies han sido, quizás a lo largo de toda la historia, una crítica social hacia el comportamiento humano, pues. El zombie es como la destrucción completa del ser humano y lo que queda es las grandes preguntas como sociedad, pues. ¿Somos buenos, somos malos? ¿Qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien? ¿Quiénes somos? Pero siempre queda como una crítica social, pues, del momento. Pero totalmente, totalmente. ¿No? Y si se ponen a ver en el principio de la película, el protagonista lo muestran sumamente tranquilo, no tranquilo, o sea, alguien muy serio, alguien muy seco, alguien muy en lo suyo, y cuando llega al sitio de la niña también, o sea, su actitud, sus emociones prácticamente estaban muertas. O sea, lo que él era o lo que plasmaban en la película, alguien muerto prácticamente, o sea, alguien que, como la mamá, cuando la mamá le dijo, ah, la vas a llevar, no la vas a llevar, le dice, no, la semana que viene, o sea, como que no le interesaba llevarla todavía a la hija. Y Sí, después, bueno, la niña de tanto insistir, tantas cosas, se dio pues el llevar. Pero si lo ponen a ver reflejar, prácticamente estaba muerto el protagonista. O sea, sentimentalmente no sentía como que esa necesidad no sé, de regalarle algo a la niña o de preocuparse un poquito más de las emociones de la niña, sino que ya exacto. estaba como algo particular de él. Sí, sí, tal cual. No, a mí me gusta que justamente al inicio él se presenta como el señor del traje todo serio, está como siempre todo fino, todo rígido, todo perfecto, ya al final es como despojarse de todo eso y ya olvídalo, o sea, que esto pues. Y realmente creo que esa transformación incluso en vestuario queda buenísimo. Sí. Primero se despoja del chaleco, que es como ya aquí no podemos hacer nada, después el sangrero en la camisa, ya después inclusive la destrucción de o sea, su propia cara, ¿sabes? Como ya llega un punto en el que no Ahí pasamos de ser alguien completamente ordenado a ser un caos, pero es como un caos bien, no sé, sí. es Ahí como que, bueno, simplemente, yo soy el tipo rico, ahora soy igual que todos estos que están aquí. O sea, exacto, sí, sí, hay como de coger, tal yo cual. soy igual que ellos. Se suelta todo eso y a darle correr se ha dicho.
Exactamente, exactamente. Ay, chamo. Bueno, sí, sí por mí me gustaría seguir hablando, pero ya estamos como cerca de la hora, así que podemos dar, creo que para cerrar un poquito la puntuación de la película en base a 10. A ver quién, si quiere, empieza Moisés. O sea, para ver. Bueno, como película de zombies, ¿no? Precisamente, ¿no? No como quizás película en general, sino como película del subgénero, yo creo que mínimo, por todo lo que me sorprendió, tendría que darle mínimo un 9. En verdad, como película de zombies, me parece increíble y que se sale mucho de los clichés habituales, manteniéndolos, como les decía, ¿no? Esto de la persona que se tiene que sacrificar, o la persona que quieren que mate, o siempre en un mismo lugar, los mantiene. Esos esquemas de género, pero aún así se sale y logra que te conectes más con los personajes más que quizás con otras historias. Entonces, como película de zombie, en verdad, un 9 para mí. Excelente y la recomiendo mucho. Ok. María Fernanda, no sé. Ok, antes de puntuar, una pregunta. Antes de cerrar, ¿podría dar una sugerencia para el año que viene de película? Sugerencias de películas. Sí, Si quieres, bueno, yo justamente después de la puntuación siempre como que recuerdo cuál es la película que viene, entonces si quieres la dejamos para ese momento. No voy a cerrar ok, tal cual vale, después de la puntuación. vale. Puntuación, Ajá. 9. Ok, 9 también, estoy de acuerdo con Moisés. Las fallas de la película, eso es por lo que me hace no darle un 10. Tiene varias. Los efectos especiales no los manejaron bien en ningún momento. A diferencia de los efectos prácticos y el maquillaje, ahí sí supieron hacerlo. Luego, la continuidad en el funcionamiento de objetos o espacios del tren. Por ejemplo, hay veces en que el vidrio se rompe y otras veces que convenientemente no, que empiezan las puertas descorriéndose de manera automática y en otras tienen que mover la manija. Mm, no, no hay continuidad en eso. Luego, em, las puertas corredizas. Ajá, el baño. El baño es muy llamativo porque a veces aparece una sola persona y no queda más espacio y luego pueden caber 4 personas dentro. O sea, no, no Ojo, tiene eso sentido. creo que puede depender de los tipos de vagones, porque a veces como vagones más VIP y vagones más Ah, como clase económica, eso yo lo he visto ok. en películas y en libros, entonces capaz es eso, porque se ve que son trenes caros y eso suelen tener como unos Ajá. vagones más para gente de mucha más disponibilidad económica y quizás los más económicos. Ah, bueno, ok. Gracias por ese dato, Moisés. Les perdono entonces lo del baño. Pero puntuación 9. ok, está bien. Mayor, ¿qué puntuación le puedes dar a la película? Bueno, con lo que dijo María Fernanda y con lo que dijo Moisés, yo le doy un 8. Un Un 8, 8. sí, un 8. Por esos pequeños errores que son errores que hay que estar, bueno, hay que estar pila, pues. Claro, yo no, como le dije, no la vi hace mucho tiempo ya, la quise volver a ver, pero no pude. Entonces no le he prestado atención así como tal. Ahora la voy a volver a ver, después que termine el foro la voy a volver a ver. Y claro, porque para ver todas esas fallas y todo eso, tengo que volverla a ver. O sea, no puedo pasar desapercibido eso. Para poder tener como que, bueno, ajá, aquí está todo el esquema y todas las fallas y los errores y todas las cuestiones con discontinuidad. Pero vamos a darle el 8. Ok, un 8 está bien. Miguel, Miguel, sí, 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 está bien. Sí, sí. Otro detallito, otra falla que yo vi fue que el tren, el último tren, el que puso el maquinista, ese tren como que como tardó 5 minutos en salir de la estación. Entonces le dio tiempo a correr a los otros, a los zombies, ahí un Ah, poquito de ese fallo de, bueno, como cuando cierto. Moisés estaba hablando el otro día así de que era de Wolverine, que saltaba del tren y entonces caía y como Ah, que él, sí, sí. sí, algo así, es como las Eso fue leyes, la NC que fuimos ayer, ya lo estaba comentando. ajá. En la película de Wolverine, que ellos van en el tren y la gravedad no funciona allí. La Rompen física las y leyes eso. de la física. Sí, sí, sí. Pero no sé, o sea, Sí, a sí. mí me gustó mucho la película. No, o
sea, o sea, como que los detalles no me molestaron mucho, entonces, No, claro, claro, por el tipo de película que es sí, bastante. me gusta el género de zombies, entonces, bueno, me comí 9, 10 temporadas de Walking Dead, entonces yo le diría que sí, un 9 también, porque Fino, fino. Sí, yo le daría también un 9 porque aunque sí reconocí los errores, para mí no me cegaron de la película realmente. O sea, realmente creo que está tan bien hecha, tan bien escrita que cualquiera de esas cosas realmente pasa desapercibido. Quizás lo único que no pasó desapercibido es lo de los efectos, o sea, se siente, sobre todo cuando están en la horda de zombies, Sí. ahí Sí, sí sí, se porque siente un poquito precisamente de los cuando la efectos horda se conectaba, ahí donde se veía. sí, ahí es cuando se veía un poco la falsedad, pero igual siento que, o sea, de nuevo, los personajes, la historia y los temas están bien tratados, están bien puestos, que las fallas quedan desapercibidas. Entonces, bueno, un 9. Un 9. No sé si Juan o los dos Juanes, realmente, porque hay dos. Está Juan Luis y Jaramillo. Quieren dar un puntaje. Lo pueden dejar por el chat también, cualquier cosita. Este, digo, amigo, la imagen de Moisés. Pero bueno. Ajá, vamos entonces a Juan. A Juan Luis no le gustan las películas de zombies, le di un 7 porque está bien hecha y además que es diferente a las demás del género. Ok, está bien, me gusta eso. Está muy cool. Este, no sé si Juan Jaramillo tiene algo que decir por ahí, si no lo puedes dejar por el chat. Mientras tanto, recuerdo, ahorita sí te voy a dar, María Fernanda, como espacio para que digas tus recomendaciones, pero antes, bueno, primero recuerdo que la próxima semana vamos a la tercera película del cine coreano y vamos a ver The Handmaiden. Creo que es un drama romance por ahí. Y No estoy erótico. seguro. Erótico, ay, chamo, Ajá. prepárense. Sí. Está bien, está bien. No, bueno, a mí me gusta la cosa, así que bueno, no hay problema. Eh, sí, bueno, vamos a ver esa y bueno, ya después veremos otras cositas. Ajá, Juan Jaramillo dice nuevo, opino al igual que ustedes, noté los errores, pero no interfieren en el mensaje de la película. Bien, creo que estamos bastante de acuerdo de que la película es lo suficientemente buena para que los errores no sean tan invasivos. Ajá, Ujú. María Fernanda, vamos a ver tus Ok, recomendaciones, a ver qué. vale. Se me ocurrieron varias ideas y tres de ellas son las siguientes. Uno, si en enero podríamos Ajá, empezar con el especial de animación. Luego, uh, que quizás animación ameritaría 2 o 3 partes, no meses seguidos, obviamente, puede ser incluso que continúe el año que viene, no sé, pero lo digo porque está la animación de Satoshi Kon, o sea, la filmografía de Satoshi Kon, que es maravillosa, el mismo de Perfect Blue, Tokyo Sí, sí, Godfather, Paprika. Paprika, exacto, Paprika. Y además que Sí, sí, sí. Perfect Blue fue la inspiración para no solo el Cisne Negro, sino algunas escenas de Wrecking for a Dream. Ok, también está Your Name. Tienen que ver esa película, Your Name es maravillosa, entonces sería muy bueno. Shinkai Makoto, que también Sí, tiene eso. 5 centímetros por segundo y por lo menos hace Ajá. poco Weathering with You, también muy bueno. Eso, ok. ¿Viste? ¿Ves? Hay mucha más animación. Gracias, Moisés. También sería maravilloso ver adaptaciones en animación como Ethel and Ernest, que está basado en una novela gráfica sobre la Primera Guerra Mundial, si mal no estoy. Persepolis, que también está basada en una Uy, novela gráfica, que es maravillosa, esa es genial y además incluye las cuatro novelas gráficas que escribió Jane Satrapi, creo que se llama la autora. ujú, Y sí. también podría ser Estelle Ernest and Celestine, que está basada en un cuento infantil francés. Y creo que valdría la pena ver también cómo se mezcla el live action con la animación en la película de ciencia ficción El Congreso, que es impresionante y además... Justo Sí, lo iba a mencionar sí. porque de Bueno, verdad que es tremenda película. sí, sí. Hay una cuestión ahí que no voy a decir nada, pero hay un comentario ahí sobre la ciencia ficción
que me tocó un poquito, fue como un ataque al corazón, fue como que, ¡ah! ¿Cómo te atreves a decir eso? Pero después fue como que en verdad es cierto, pues entonces ahorita cuando veo una película de ciencia ficción me recuerdo del tipo diciendo eso y como, tenía razón ese tipo, pero es muy buena, me encantó. Sí, Bueno, la película está basada en el libro ah, este, está de basado en un este libro. autor, sí, Wow, sí, ok. es de un autor ruso muy famoso de ciencia ficción, se me da el nombre, Stanislaw, Stanislaw, algo así era. Su apellido es Lew, Ok. pero bueno, es el mismo que escribió, eh, ¿cómo se llama esto? Bueno, es que yo creo que voy a mencionar dos obras de él que probablemente sean conocidas para aquellos que vean películas, pero Stoker y Solaris, él escribió los dos libros basados en esas, que inspiraron esas películas que las películas adaptaron, pero también tiene otros libros muy buenos, muy densos, sobre todo por cuestiones filosóficas y políticas, pero más o menos tienen esa densidad que trata el Congreso, Solaris y esto, y es muy bueno, muy, muy bueno. Wow. Ok, anotado eso. Gracias. Y también algo genial del Congreso es que avisoraba los problemas del escaneo de los actores y cómo podían suplantarlos a futuro, ¿no? Y eso ya Sí, se ve con Star Wars, con el personaje de Carrie Fisher, ¿no? Carrie Fisher. Sí, Sí, la de Leia. la sí, princesa Leia. Ajá, esa. Ok, sí. la otra recomendación es que creo que valdría la pena revisar la filmografía de Georges Méliès, ¿sabes? Porque es el padre del cine y de la edición moderna, era un ilusionista primero. Sí, sí. Entonces, revisar sus cortometrajes, quizás algún documental lo conozcan ustedes y nos pueden recomendar, pero sobre todo Hace poco salió cerrar uno. con... ¿Cuál? ¿Cuál? Creo que ¿Sabes se el llama título? La magia de Méliès, es de este año o el año pasado. De hecho, me había salido por allí, lo guardé, pero no, Yes. de todas maneras, cualquier cosa yo voy a buscar el link y bueno, por lo menos para el próximo Cineclub te lo tengo preparado. Maravilloso. Gracias, Moisés. Sí, Pensé que sí. no había documentales de él que no fuese en francés. Y para cerrar, si se hace un especial sobre Méliès, creo que valdría la pena ver La invención de Hugo Cabret, que está basada en una novela gráfica y que también la dirigió Martin Scorsese, porque es Sí, 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 buenísimo. impresionante. Sí, entonces, bueno, esas son algunas de mis recomendaciones. Sí, va. Ok. Bien. Y la historia de Hugo Cabret. Me gusta esta selección, sobre todo esta cosa de animación, porque es animación que eh, es de estas que uno no usualmente ve, De pero es misterio. tremenda. Es de los buenos usos de animación que pues, uno puede encontrar. Así que bueno, ya Sí. tenemos ideas por lo menos para el mes de enero. Ah, y Gracias. hay otra de animación que si quieren véanlo mientras tanto, no sé, La tienda de los suicidas. Es muy buena, es un musical con bastante humor negro, así que les puede gustar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Creo que me la han recomendado. Ah, ok. Por eso me suena, pero tengo que Vale, confirmar. no Me spoiler. suena. Me suena porque por lo del no, no. Pero sí, siento que la he escuchado. Después reír. Sí va, sí va. Bueno. Bueno, con esto entonces nos podemos despedir. Gracias a todos por haber participado. Qué bueno que realmente la película sí dio muchísimo de qué hablar y creo que da hasta muchísimo más. Pero bueno, para que no estemos aquí toda la noche y podamos cenar, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos entonces para la próxima semana de Handmaiden. Y bueno, que todos pasen buenas noches, que disfruten el fin de semana y bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Saludos, Buenas gracias a noches, todos. hasta luego. Feliz Saludos. noche, Chao, Hasta chao. chao. luego. Luego. Chao.